Bueno, si tienen la foto de mi familia, me gustaría presentarles a mi familia. Ahí está mi esposa en el centro. Ella se llama Vanessa, como ya mencionó Marta. Por cierto, Vane tiene, su hermana se llama Marta. Eso no sabías, ¿verdad? Mi cuñada se llama Marta, pero Vane, yo creo que lo único que lamento de poder estar aquí es que ella no puede estar conmigo. Ella quisiera estar conmigo aquí, quería estar con ustedes, les manda saludos, eh, pero ella está ahorita con mis hijos. Ahí pueden ver a mis hijos: Rubén, el mayor, con la camisa verde, camiseta verde; David, el segundo, que es el que está junto a ella; e Iván, el más chico, que tiene la camiseta número 6. El más grande tuvo ayer su examen del SAT. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Para entrar al colegio, se está preparando para entrar a la universidad, es senior en la high school. Y el más chico estuvo ayer también participando en un concurso de robótica. Así que y está muy emocionado con todo eso y ya saben, es divertido. Para mí, esta etapa de mi vida está siendo muy divertida con ellos. Algunos están así como, 3 adolescentes en casa. Sí, ha sido interesante y divertido. Pero ellos son mi familia, son mi alegría, uh, me encanta estar con ellos. Me encanta ser esposo de Vane, me encanta ser padre de estos 3 jóvenes. Y gracias a Dios ellos están ahí con nosotros, involucrados en la iglesia. Ahora, yo no soy pastor de la Viña en Barcelona. Ahí dice Viña Barcelona. Dios cumplió un sueño que nosotros teníamos como familia. Y el verano pasado estuvimos en España, juntos como familia. Desde hace algunos años hemos formado parte de un partnership junto con otras iglesias aquí en Estados Unidos para invertir y para conocer y amar a gente de la Viña en España, lo que Dios está haciendo allá. Pero nunca habíamos ido todos juntos como familia, así que teníamos ese sueño de poder ir todos juntos como familia allá, así que pudimos estar en ese país y visitar a nuestra familia de la fe en la ciudad de Barcelona. Entonces, esa foto es para mí, y Marta no sabía nada de esto, pero ella miró la foto en el Face y dijo, esta me gusta, y bueno, les conté la historia y me encantó que escogió, no sé si fue Marta, pero creo que fue ella, pero que escogieron esa foto de mi familia, así que esa es mi familia. Ok. Les cuento que hace 20 años, ya sé que ustedes piensan, ha de haber sido un bebé. No, hace 20 años ya tenía 25 y participaba en un programa de radio. Y me acuerdo que una noche estábamos trabajando en la producción de ese programa y de repente escuchamos un ruido muy fuerte. Éramos 3 jóvenes, teníamos un programa dirigido a jóvenes y escuchamos un ruido fuertísimo afuera de la casa y pensamos, alguien chocó, un carro chocó. ¿Han escuchado ese ruido? Los que han escuchado ese ruido, ya sea yendo dentro del carro, pero generalmente cuando ustedes están afuera, se escucha un ruido muy fuerte, es muy impactante el ruido de un choque. Bueno, escuchamos un ruido como ese y dijimos, oh no, alguien chocó, ojalá y estén bien. Y seguimos trabajando. Pero alguien de ahí de la casa donde nosotros estábamos salió a ver qué era lo que había pasado. Y resulta que un helicóptero cayó. Entonces un helicóptero cayó, nosotros estábamos en una casa, cayó en la casa de atrás, no, enseguida estaba una escuela. Ahí cayó el helicóptero, eran de noche, así que no había estudiantes, si mal no recuerdo. Bueno, era de noche, no recuerdo si había estudiantes o no, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Creo que hubo lesionados, obviamente, por la gente que era parte de la tripulación del helicóptero. Era un helicóptero del gobierno y cayó, pero
Si ustedes han escuchado el ruido fuerte de un choque, no creo que nunca han escuchado el de un helicóptero caer. ¿Alguien ha escuchado el de un helicóptero caer? No. Se oye muy fuerte el impacto. Entonces, ya cuando esta persona que había salido de la casa nos dijo, cayó un helicóptero, nosotros así como, no, de verdad. Pues entonces sí salimos a ver, ¿no? Porque ¿quién se va a quedar con la curiosidad de ver eso? Aunque ya después de ahí ya no nos pudimos acercar, ya estaba resguardando el perímetro de donde estaba el helicóptero. Lo que nunca voy a olvidar es ese estruendo tan fuerte. Y de saber que estuvimos a unos cuantos metros de que el helicóptero cayera encima de nosotros. Bueno, hay una historia en el Nuevo Testamento donde se escucha un estruendo muy fuerte, tan fuerte que llama la atención de todos los vecinos. Y ese estruendo ocurrió 50 días después de la muerte de Jesucristo. En una fiesta judía en la ciudad de Jerusalén, la fiesta se llamaba Pentecostés. ¿Han escuchado esa fiesta? En ese día, en esa fiesta, era de noche y estaban los discípulos reunidos y estaban esperando que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, porque Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo, quédense en Jerusalén, o sea, ya había resucitado, y les dijo, quédense en Jerusalén y esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que ellos lo que hicieron fue mantenerse juntos, orando, buscando a Dios juntos, de tal manera que esperaban la venida del Espíritu Santo. Yo no sé si ellos sabían cómo iba a suceder esto, pero lo que nos narra Hechos capítulo 2 es que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Era como un viento muy fuerte, como un estruendo como de una tormenta, si lo leemos en la versión, en la traducción al lenguaje actual. Era el viento fuerte, el estruendo como una tormenta, y fue tan fuerte que los vecinos lo escucharon y dijeron, vamos a ver qué es lo que pasó ahí, vamos a ver qué sucedió, qué es lo que provocó este ruido tan fuerte. Y lo que se encuentran es un grupo de discípulos en un salón, puede ser quizás como donde están estos discípulos hablando en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, hablando acerca de las maravillas de Dios a la gente que estaba viendo qué era lo que había pasado. Entonces, ya saben, unos estaban impresionados, otros estaban, oh no, estos están borrachos, ¿no? ¿Quién sabe qué habrán visto que los miraron medio borrachos? ¿Alguien aquí ha estado borracho? No levante la mano. Pero ellos estaban de alguna manera que podían haberse interpretado como que estaban borrachos, pero entonces se levanta a Pedro ahí. Me encanta, y antes de leer lo que dijo Pedro, cómo fue la explicación de Pedro. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de profecía y discernimiento, como pueden verlo ahí en la pantalla. Y lo que estamos viendo en este pasaje, 50 días después de la muerte de Jesucristo, en ese día, vemos que el Espíritu Santo intervino con poder en nuestro mundo. Y sabes, el Espíritu de Dios ha intervenido con poder en nuestro mundo e interviene con poder en tu vida y en la mía. El Espíritu de Dios ha venido con poder a tu vida y a mi vida. La Biblia nos enseña que somos el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Él anhela habitar. Yo no sé si tú habías pensado esto, quizás has escuchado las enseñanzas acerca de que somos templo del Espíritu Santo, que tienes que cuidarlo, que no puedes involucrarte en inmoralidad sexual, porque ese es el contexto de ese pasaje en Corintios que dice, cuida tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, y viene todo esto. Pero a mí lo que me encanta pensar es que el templo es el lugar donde Dios quiere habitar. Y Él quiere habitar en ti, Él quiere habitar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Él quiere habitar en ti. Entonces, en ese momento vino sobre ellos el Espíritu Santo
con poder, con un estruendo impresionante. Y me encanta cómo lo explica Pedro. Pedro se levanta para explicarle no solo a los apóstoles que están ahí, sino a todas estas personas que estaban de visita en Jerusalén, que hablaban diferentes idiomas. Lucas explica en el libro de los Hechos de todas las regiones de donde venían, de diferentes partes del mundo, de África, de Arabia, o sea, del este, del oeste y del sur, y quizás hasta del norte. No tengo ahorita esta información, pero de muchos lugares estaban ahí. Y Pedro se levanta para explicarles esto. Dice, Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice, en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. ¿Y qué? Profetizarán. Ok. Es Jerusalén. Jesús acaba de resucitar. Viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y lo que Pedro está diciendo hoy se está cumpliendo lo que el profeta Joel nos dijo hace cientos de años. Hoy se ha cumplido. Lo que ustedes están experimentando es el derramamiento del Espíritu Santo. Y con eso ocurrirán todas estas cosas. Los jóvenes tendrán visiones, los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños. Todo eso hoy se está cumpliendo. El Espíritu Santo se ha derramado. Pero lo interesante es que lo que está diciendo ahí es que estamos en los últimos días. ¿Se fijaron? Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, sucederá que en los últimos días. Y les tengo buenas noticias, estamos en los últimos días. Ok, como a 2 o 3 son los que les da gusto. Sí, ya sé, generalmente es a los viejos, a los que dicen ya que se acabe esto, por favor. Los jóvenes generalmente dicen, no, como que los últimos días y yo todavía quiero vivir. ¿Sí o no? Aleluya, eso es, sí. Pero estamos en los últimos días, estamos en los últimos días. Lo que dijo Pedro es que eran los últimos días se inauguraron, para noticia de todos, los últimos días se inauguraron cuando Cristo vino por primera vez y se consuman cuando Cristo vuelva. Estamos en este periodo de tiempo que ahorita llevamos 2000 años, que se llama los últimos días. ¿Ok? Para más información teológica, aquí están sus pastores Marta y Antoine y ellos les explicarán. Sí, la Escuela del Reino a las 7 los lunes, ahí pueden ahondar en detalles más acerca de esto, de la venida del reino de Dios. Pero la verdad es que estamos en los últimos días. Yo les he contado a la gente que estuvo aquí en la primera reunión, cuando yo le dije esto a mi hijo, el más chico, el que vieron ahí de 12 años, yo le dije así emocionado, mira que estamos en los últimos días y los jóvenes, y él, scary, me dijo. Scary. Y yo, ¿por qué? Ya, claro que lo entiendo, yo conocí a Cristo cuando era un niño. Y cuando escuchaba o leía pasajes como estos de que estamos en los últimos días, yo decía, no, yo no quiero que sean los últimos días. Todavía quiero ir a la universidad y quiero, bueno, no sé si decía que sí quiero ir a la universidad, pero decía quiero vivir, quiero tener amigos, quiero tener novia, quiero casarme, quiero conocer Minnesota. Entonces todavía me faltaba mucho por vivir. Yo decía, yo no quería que fueran los últimos días, porque la mente en los últimos días, y déjenme les digo esto, cuando yo crecí que era niño, yo escuchaba en la radio a un cantante que se llamaba Marino. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Sí, no, tú eres jovencillo. No, es que tú eres rockero, Antoine. Marino no era precisamente rockero, pero lo ponían en mi casa y había una canción que era así como
Esta, Cristo viene. ¿Quieren cantarla? Se oye un grito, ¿cómo va? Ya no me acuerdo bien. Sí, la gran tribulación. O sea, me torturaban con esa canción. Me, me torturaba Marino y mi mamá que me la ponía. ¿Por qué? ¿Por qué? Se oye un lamento, se oyen voces, la gente está llorando, pero Cristo vino y su pueblo se llevó. Y yo decía, ¿y si yo me quedé? Me torturaban. Entonces entiendo a mi hijo cuando él dice, scary. Porque los últimos días nos hacen pensar en esas cosas. Pero lo que hoy Dios quiere que tú pienses es en lo que sucede cuando el Espíritu Santo está entre nosotros. Y lo que sucede cuando el Espíritu Santo está entre nosotros es lo que acabo de leer. Ay Dios, se me desapareció aquí mis notas. Ya. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Quién tiene hijos aquí? Tus hijos profetizarán. Walter, tus hijos profetizarán. Y ya sé lo que están pensando, así como, no, ese no soy yo. No sé si tiene otros hijos, espero que no, Walter. Pero, yo también cuando yo oía estas cosas y yo era un joven, decía, no, profetizar, eso no está conmigo. Y créanme, ya estaba cerca en la iglesia, ya escuchaba, me gustaba leer la Biblia, me caían bien los cristianos, ya estaba ahí, pero decía, no, eso de profetizar, yo no soy para eso. Es más, yo dije, cuando un día dije, voy a dar un paso y me voy a comprometer a servir al Señor, dije, voy a servir en el sonido. Porque en el sonido tú tenías que vestirte de negro. Allá en la iglesia donde yo iba, tenías que vestirte de negro y tenías que estar allá atrás, en lo oscuro, donde nadie te ve. Sí, les prendiste la luz, ¿verdad? Ahora sí les prendiste la luz. Pero yo era el que quería estar allá donde nadie viera, donde nadie me viera. Quería comprometerme con Dios, quería hacer algo, entendía que en mi fe tenía que avanzar, pero por favor que no fuera acá. Que no fuera a cantar. Nadie me quiere oír cantar y menos las canciones de Marino, decía yo. Prefiero estar allá. Entonces oía este tipo de palabras donde los jóvenes tendrán visiones, profetizarán. Y decía, no, eso no soy yo. Pero déjenme decirles, y a los jóvenes que están aquí, profetizarán. Tendrán visiones. Porque el Espíritu Santo quiere hablar a través de ustedes. El Espíritu de Dios quiere hablar a través de ustedes. Ahora, ¿qué es esto de la profecía? Profetizar se define como hablar un mensaje inspirado, obviamente por Dios. Hablar un mensaje inspirado, a veces alentando la obediencia a Dios, a veces proclamando el futuro como una advertencia para la preparación y la obediencia continua. Es decir, son mensajes que Dios pone en ti para que inspires a otros a obedecer. El viernes hubo una reunión con algunos de ustedes que están aquí de la viña de Burnsville y les comentaba un poquito, la primera vez que tuve la experiencia de dar una clase, me dijeron un día, ni me acuerdo cuántos años tenía, unos 16, 17 años, y me dijeron, ¿puedes darle una clase a los muchachos de 12 a 15? Yo dije, sí, ¿cómo no? No sabía qué era hacer eso, pero dije, a estos chiquillos, yo les voy a decir que... Y la verdad es que sí lo tomé en serio. Sí lo tomé en serio y dije, Dios, ¿qué quieres que les hable? Porque eso es lo que hace un maestro, le pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres que enseñe? Y yo le pregunté a Dios y el mensaje, no me acuerdo casi nada del mensaje, pero básicamente era
un llamado a tomar en serio a Dios. Ese era el mensaje que yo le di a los jóvenes entre 12 y 15 años, pero lo que más me impresionó fue darme cuenta que ya cuando estaba ahí en ese grupo, era un salón de clases, quizás eran unos 10, 15 jóvenes, lo que más me impresionó es que yo sabía que yo no era el que estaba hablando, que era Dios el que estaba hablando a través de mí, que había unas ideas que no habían podido ser ideas mías, que había palabras que no eran palabras mías, pero que estaba usando mi voz para hablarles a ellos. Y ya cuando salía, yo estaba sorprendido de lo que había hecho, los otros jóvenes estaban sorprendidos de lo que habían hecho, pero yo sabía dentro de mí que yo no lo había hecho, que era Dios el que lo había hecho a través de mí. Cuando yo entiendo qué es profetizar y que tiene que ver con dar un mensaje, yo sé que se puede confundir esto con la predicación o con la enseñanza, pero quiero unirlo para que se den cuenta que es un mensaje que a veces es mucho más corto, no es toda una enseñanza, pero puede ser un mensaje, una palabra inspirada por Dios para decírsela a otros, que lo anima hacia la obediencia a Dios. Eso es. Ahora, cuando lo pensamos de esa forma, quizás dices, bueno, ya puedo considerar profetizar. Déjame decirte, tus hijos profetizarán, tus hijos tendrán visiones. Jóvenes, Dios quiere poner en ustedes visiones, imágenes donde Dios está hablando. Ahora, la profecía, y por lo que he podido conocer a Antoine, a Marta y a algunos de ustedes que he tenido el privilegio de ir conociendo, la profecía es parte de ustedes. Esta iglesia, y en realidad puedo decirles en lo general en el movimiento de la Viña, que somos quizás alrededor de 40 iglesias hispanas, somos más de 500 iglesias en los Estados Unidos en general, hispanas 40, en general en inglés más de 500. Puedo decirles que la profecía hemos aprendido y la hemos practicado por décadas. Pero creo que Dios nos está enseñando que no solamente debemos aprender a escuchar la voz de Dios y profetizar, pero que tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a usar y a practicar el don de discernimiento. Y eso es de lo que quiero hablarles ahorita. 1 Corintios 2:14 dice esto: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora, usualmente utilizamos este texto para decir, es cierto, la gente que no conoce a Cristo, hay muchas cosas que no entiende. Hay muchas cosas que le es difícil comprender porque no han nacido de nuevo, porque no tienen este conocimiento espiritual. Es cierto, pero lo que me quiero enfocar es qué significa la palabra discernir. Discernir viene del griego anacrino, que significa examinar, juzgar, tanto en un sentido general como legal, plantear preguntas, someter a juicio, llamar y rendir a cuentas. Llamado a rendir cuentas. En la viña tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a que no solamente escuchar la voz de Dios, pero a que los mensajes que se dan, haya personas que tengan este don de discernimiento, que puedan escuchar lo que se profetiza y decir, esto creemos que es Dios y en esto quizás no lo es. Una comunidad saludable es una comunidad donde no solamente hay profecía, sino también discernimiento. Hay esta capacidad de cuestionar, no porque quieres negar lo que el otro está diciendo, pero de sinceramente, con amor, con un corazón abierto, estar dispuestos a decir,
vamos a orar, vamos a ayunar acerca de esta palabra que se está dando, vamos a considerarlo, vamos a evaluarlo para ver si es el Espíritu Santo o no lo es. Por años en la viña y sobre todo en muchos círculos carismáticos, el profeta ha tenido una voz de autoridad incuestionable. Y eso ha causado mucho daño a la iglesia. La voz profética que no se examina puede causar mucho daño. La voz profética que habla sin derecho a que alguien la examine ha traído muchos problemas a la iglesia en las últimas 2, 3 décadas, al menos, que es lo que yo he vivido en el liderazgo. Tenemos que tener grupos de personas que sepan, que tengan la madurez y sobre todo el don de discernimiento, porque el discernimiento es un don. Dice 1 Corintios 12:10, a otros, hablando de los dones, el apóstol Pablo está diciendo, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. ¿Sabes? No es casualidad que venga unido o uno detrás del otro, profecía y discernimiento. Yo me he dado cuenta que cuando alguien escucha una palabra de Dios, puede ser que sí sea de Dios, pero no la está dispuesta a que otros la examinen, realmente quiere hacer lo que quiere hacer. Decimos los mexicanos, quiere hacer lo que se le pega la gana. ¿Entienden eso? Quiere hacer su propia voluntad. Y eso ha causado mucho daño. Así que, y ¿sabes qué? Y sobre todo esto ha sucedido. Si es algo que yo escucho una palabra de Dios, alguien que me vino y me dijo algo, y no quiero ni siquiera pasar por el proceso de discernimiento con mis propios pastores, yo cuestionaría si es Dios el que lo está diciendo. Lo he visto en grupos pequeños y en denominaciones. No podemos darle esa completa autoridad a alguien que puede ser, es cierto, que tiene el don de profecía, que ha aprendido a escuchar a Dios, sin darle también autoridad en la iglesia a alguien que tiene discernimiento. ¿Me están entendiendo? Necesitamos tener el don de discernimiento. Dice 1 Corintios 12:10, en otra versión dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Es saludable. Miren, no los digo esto como para asustarnos o decir mejor no voy a hablar o mejor que no se hable la profecía. Necesitamos seguir hablando la profecía, necesitamos seguir escuchando a Dios, pero necesitamos también tener la capacidad, sobre todo aquellos, y aquí me tengo que incluir, los que tenemos la influencia para dar un mensaje de Dios, de sentarnos y escuchar a otros que tienen discernimiento y que nos puedan decir, Rubén, eso que dijiste, tienes que pensar muy bien la siguiente vez que digas algo como eso. O eso, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, porque esto es lo que puede suceder. Y hay gente que no está dispuesta a escuchar el discernimiento. Necesitamos crecer como iglesia en madurez, y la madurez se adquiere cuando escuchamos la sabiduría de otros. Si estamos dispuestos no solamente a escuchar la voz de Dios a través del mensaje profético, sino también a pasarlo por un grupo de personas que tengan el don de discernimiento, miren, las probabilidades de que fallemos se disminuyen enormemente.
Pero ha habido iglesias que se han iniciado por una palabra profética que no ha pasado por un don de discernimiento. Y nosotros no queremos reproducir eso, porque después hay problemas. Ya me puse demasiado serio, ¿verdad? Híjole, sí, amén. Primera de Corintios 14, 1 y 5 dice: empeñense en seguir el amor. ¿En seguir qué? El amor es la base de los dones. El amor es la base de los dones. Cuando Dios te usa para dar un mensaje profético o para discernir y dar un consejo y para escuchar a alguien, tiene que ser con la base del amor. Es la base del amor. Dice: ambicionen los dones espirituales, o sea, búsquenlos, quiéranlos, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas habla a los demás, solo a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Versículo 3, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Eso es clave en la palabra profética. Dios nos quiere hablar para edificarnos, para seguir construyendo, para algo bueno para tu vida, para animarte y para consolarte. El Espíritu Santo es el consolador. Hay veces pasamos por momentos muy difíciles en la vida. La palabra de Dios nos consuela, nos abraza, nos levanta. El que habla en lenguas edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, yo también, pero mucho más que profetizaran, yo también. Voy a dar un ejemplo más de la escritura y vamos a orar. Hechos 13 del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Es el Nuevo Testamento. Ahí están los profetas. Bernabé, Simeón apodado el Negro. No creo que pudiera en esta sociedad tener ese apodo. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, o a lo mejor en la nueva versión, en la nueva versión internacional del siglo XXI, generación millennial. ¿Cuál es la generación que está ahorita? Z, no sé qué. Le van a decir apodado el Moreno. O no sé. Prietito. Así le dicen en México a unos que luego te platico. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, ahí está la palabra profética, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado. Ahí está la palabra profética. Miren lo que dice el versículo 3. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ahora no sé si tú te alcanzas a imaginar toda esa escena, pero es el grupo de líderes de la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo les habla, les da una palabra profética y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. ¿Cómo dice? Para el trabajo al que los he llamado. Entonces, si tú te estás imaginando la escena como que están ellos 5 o está la iglesia y dicen: bueno, apártenme a ellos 2. Dicen: ok, la palabra llegó, vengan, vamos a orar por ustedes y enviarlos. No es eso lo que dice la Biblia. Dice que ayunaron. O sea, para ayunar mínimo ocupas otro día. Digo, ya sé, a algunos les gusta ayunar por 2 horas y ya. O por media hora y ya, pueden estar comiendo todo el día. Pero en realidad el ayuno es abstenerse de comer, de preferencia por varios días, para que el Señor hable y confirme. Entonces dice aquí que este grupo de líderes dice: después de ayunar,
orar e imponerles las manos. Ahí está el discernimiento. Ahí está el discernimiento. Ciertamente Dios habla a la iglesia. Dios habla a esta iglesia. Tenemos que no solamente escuchar a Dios, sino también discernir lo que Dios está diciendo.